La respuesta que da la Biblia. Todo lo contrario. La Bueno, información que contiene la antes de nada, Biblia es perdón. coherente. Este vídeo se lo quiero dedicar a Dengex porque lo he visto. Y Dengex, como tiene una recopilación de contradicciones de la Biblia, ¿llamada? No, es que me ha vibrado el móvil antes. La llamada será al final. La llamada será al final. Eh, Benja tiene una recopilación de contradicciones de la Biblia. Todos más o menos tenemos claro algunas de las contradicciones o las hemos escuchado alguna vez. Y alguien que te diga no se contradice, la Biblia hasta cierto punto le podemos rebatir en mayor o menor medida. Y vamos a ver este artículo, a ver qué dice. De principio a fin. Algunos pasajes pudieran dar la impresión de contradecirse entre sí, pero hay que tomar en cuenta los siguientes factores a fin de entender su verdadero sentido. Vamos a ver. 1. El contexto. Cuando distintos pasajes de una obra se citan fuera de contexto, alguien pudiera concluir que se contradicen entre sí. 2. El enfoque del escritor. Aunque dos testigos describan cierto suceso con exactitud, no tienen por qué usar las mismas palabras ni incluir los mismos detalles. 3. Los datos históricos y las costumbres de la antigüedad. Hombre, a ver. Vamos a ir sacando por aquí el contexto. Ellos están especializados, los testigos de Jehová, en sacar de contexto textos. De hecho, usan mucho para decir, acompañadme. Hoy precisamente que estaba analizando el broadcasting, he visto que estaban tratando de la escuela de Galaad, ¿no? Y para justificar una frase o una idea que ellos quieran, vamos a buscar lo que dijo no sé, el salmista aquí en no sé qué, no sé cuánto. Leen dos versículos, no te explican nada y con eso te justifican una cosa. Te sacan constantemente de contexto cualquier texto. Cualquier texto. De hecho, el texto del año normalmente es un texto, un versículo. Y entonces ese texto lo pueden usar para lo que quieran. ¿Cómo que no sabías que estaba en directo, Karen? Por favor. Por favor. Pues claro que estoy. El enfoque no tienen que incluir los mismos detalles. Es el punto 2. Cuando los detalles no importan, da igual. Pero los detalles son muy importantes. El beso de Judas es un detalle que un escritor omite. Que Juan omite. Por ejemplo. Y cuando marca la diferencia entre un hecho y otro, sí. Y cuando marca la diferencia entre un dogma y otro, sí. Son importantes los detalles, porque es que un detalle, y era un dios o era Dios, una coma, estarás conmigo en el paraíso, un detalle, una coma, un pronombre, todo eso te cambia el contexto completo. Por lo tanto, no tiene por qué usar la misma palabra ni incluir los mismos detalles si esos detalles no tienen importancia. Porque también es verdad que no es un detalle decir cómo murió Judas. No, es que es un mínimo detalle, no tiene por qué coincidir. Sí, pero si murió ahorcado, murió ahorcado. No digas que se despeñó por un precipicio y el otro que muera ahorcado. Vamos, faltó que otro escritor dijera que es que lo mataron a puñalada. Ya, bueno, sí, no, pero no se contradice realmente. Es que son detalles, no son detalles. No son detalles, es algo. Es algo que es o blanco o negro. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Ahorcado o por un precipicio? No, pues se ahorcó. Y ya para rematar la faena, no, se ahorcó encima de un precipicio. Pues ya está. Pues ya está, pues lo que tú digas. 4. El sentido literal y simbólico de las palabras. Tenemos que distinguir con cuál de estos dos sentidos se está empleando cierto término. Otra cosa muy subjetiva. ¿Quién pone el baremo para decir esto es literal y esto es simbólico? Porque es literal 144.000, que lo habéis dicho antes en el chat. Eso es literal y Armagedón, que es mucho más serio y tiene unas connotaciones mucho más fuertes en el futuro, es simbólico, porque Armagedón es un lugar. Es una montaña. Entonces, ¿quién pone ese baremo? ¿Quién pone ese baremo? Aparte de los 144.000, deberían ser vírgenes. Eso es, o sea, 144.000 es literal. Que sean vírgenes es figurado. Que sea no sé qué, bueno, si es mi la que decide que es literal y que es simbólico, pues vale, vamos. 5. La autoría de una acción.
A veces se le atribuye una acción a alguien que no la llevó a cabo personalmente. A ver, que aquí hay un asterisco. Por ejemplo, cierta obra de consulta señala que el Taj Mahal fue erigido como mausoleo por el emperador mongol Shah Jahan. Esto no quiere decir, sin embargo, que lo haya construido el propio emperador, pues él mismo añade que en la obra intervinieron 20.000 obreros. Hombre, a ver, se sobreentiende que el faraón, cuando hizo las pirámides, ¿qué pirámide es esta? Pues la que hizo este faraón. Evidentemente somos subnormales, pero hasta cierto punto. Sabemos que faraón no se puso a poner ladrillo allí rápidamente. A ver. Yo qué sé, esto es que es para... La nota a pie de página dice, Vaya, vale. por ejemplo, la obra de consulta Guía del Patrimonio de la Humanidad señala que el Taj Mahal fue erigido como mausoleo por el emperador mogol Shah Jahan. Es que son notas que son Esto no quiere decir, sin embargo, que lo haya construido. Son notas innecesarias, pero te la pone para decir, oye, que te ponemos este ejemplo estúpido para que nos creas el resto del artículo. El propio emperador, pues el mismo libro añade que en la obra intervinieron 20.000 obreros. Fin de la nota. 6. La traducción. Es imprescindible utilizar una traducción bíblica que sea exacta. 7. Lo que realmente enseña la Biblia. Nuestro modo de entender la Biblia podría verse afectado por ideas religiosas equivocadas. Teniendo presentes estos factores, será más fácil aclarar las aparentes contradicciones. Los siguientes ejemplos lo demuestran. Factor 1. El contexto. La Biblia dice que Dios ha estado descansando, pero también afirma que ha seguido trabajando hasta ahora. ¿Cómo es posible esto? La primera afirmación aparece en Génesis. Allí se declara que Dios procedió a descansar en el día séptimo de toda su obra que había hecho. ¿A qué obra se hace referencia aquí? Según el contexto, a las obras de creación relacionadas con la tierra. Así que Dios descansó en el sentido de que cesó de crear. Génesis 2, 2-4. Entonces, ¿por qué dijo Jesús respecto a Dios, ¿mi Padre ha seguido trabajando hasta ahora? Juan 5, 17. Obviamente, Jesús se refería a otras obras que Dios estaba realizando, tal vez la de inspirar la Biblia o la de dirigir y cuidar a sus siervos en la tierra. Pero mientras estaba Jesús, ya no estaba inspirando la Biblia, quiero decir. Durante la estancia de Jesús, no estaba inspirando la Biblia. Los evangelios son como... recogen como la vida de Jesús. Y eso no ha inspirado. Inspirados son las cartas de Pablo, el Apocalipsis, que es que Pablo estaba volado de la cabeza. Que hay que creérselo, porque hay que creérselo. Pero mientras tanto, inspirando la Biblia. ¿Inspirando el qué? ¿Inspirando el qué? Porque realmente lo inspirado es lo que dicen los profetas. Factores 2 y 3. El enfoque del escritor y los datos históricos. Cuando Jesús hizo el milagro registrado en Lucas 18 y Mateo 20, ¿estaba saliendo de la ciudad de Jericó o más bien estaba entrando? El Evangelio de Lucas informa que Jesús curó a un ciego al acercarse a Jericó. Pero el relato paralelo de Mateo dice que había 2 ciegos y que Jesús los sanó al salir de Jericó. Lucas 18, 35-43 y Mateo 20, 29-34. En realidad, los relatos... Atención a cómo van. Atención a cómo van a justificar esta contradicción manifiesta de la Biblia de un ciego y de los 2 ciegos. A ver cómo la van a justificar. Los datos se complementan presentando distintos enfoques. Mateo fue más específico al indicar que había 2 ciegos. Pero Lucas no se centró en la cantidad. Se limitó a destacar que Jesús habló con un ciego en particular, lo cual no descarta el hecho de que hubiera otro ciego. ¿Y qué puede decirse del lugar? Pues entonces, ¿por qué no escribió que había 36 ciegos? Porque si solo habló con uno, con este argumento, dice, a ver, no se centró en la cantidad.
Mateo podía haber dicho un ciego y Lucas podía haber dicho 14.657 ciegos, porque realmente Jesús habló con uno, por lo tanto la Biblia no se contradice, se complementa y es exacta y perfecta, no hay ningún error aquí. Había una reunión de ciegos, ese día había 14.712 ciegos, pero claro, como Jesús habló con uno, pues Mateo solo vio uno. Dijo, a ver, quitaros ciegos, quitaros de medio, a ver cuántos ciegos hay. A ver, quitaros. Un ciego, es verdad, allí lo veo, un ciego. La Virgen, qué manera de Teólogos han descubierto que en esa época Jericó se componía de 2 ciudades, la antigua ciudad judía y la nueva ciudad romana. Entre ambas había una distancia. Todavía no sé de dónde sale. Todavía está la alerta del perrillo. Es que no se va. No sé todavía de dónde sale ese ruido. De más o menos 1,5 kilómetros, 1 milla. Lo más probable es que Jesús estuviera entre las 2 ciudades al realizar este milagro. Vamos, que la justificación que te dan es lo que decís vosotros. Me dieron una paliza entre 10, pero solo me habló uno, por lo tanto, te ha pegado una paliza una sola persona. Hombre, los números, por ejemplo, aquí no son importantes. No son importantes. Lucas no se fija en la cantidad, sino en la calidad. Estaban los dos igual de jodidos. Así que eso convalida como una sola persona. Sin embargo, hay otras veces en que la cantidad importa mucho, pero luego a la hora de matar ejércitos, porque también hay hay una desviación de 1.000 muertos entre una batalla, en la misma batalla entre un escritor y otro en otra parte de la Biblia, que no está mal, 1.000 muertos en esa época era una salvajada. Pero ¿por qué me saltan notificaciones esas? Para eso los números no son tan importantes, pero es que esta excusa la pueden poner para cualquier cosa. Oye, ¿la ciudad de Sodoma y Gomorra? Pues la verdad es que la ciudad de Sodoma y Gomorra los arqueólogos no la han encontrado. No la han encontrado, no pueden decir ni siquiera dónde estaba, no pueden decir ni siquiera que exista, porque no hay ningún dato de que exista, igual que el libro de Esther y Mardoqueo y Basti. No hay ninguna prueba arqueológica de que exista. Y ahora la explicación. Ya, no, pero también puede referirse al punto de vista de otra ciudad que en vez de con bolas de fuego y azufre quedó calcinada con besos y... En fin, es que puedes dar la explicación que quieras. Si justifica esto, lo puedes justificar todo. Esto se llama un Deus Ex Machina aquí. No pasa nada. Aquí, la solución está aquí, me la cuajo y tenéis que creer mi punto. Factor 4. El sentido literal y simbólico de las palabras. ¿Será destruida la tierra o existirá para siempre? La Biblia asegura que la tierra subsiste siempre. Eclesiastés 1:4, Martín Nieto, 1992. Esto quizá parezca contradecir otro versículo bíblico que afirma que los elementos del mundo quedarán hechos ceniza y la tierra con todo cuanto hay en ella desaparecerá. Segunda de Pedro 3:10, Martín Nieto. Pues bien, la Biblia usa la palabra tierra en sentido literal para referirse a nuestro planeta, pero también la usa en sentido simbólico para referirse a la gente que vive en ella. Visto así, lo que se describe en Segunda de Pedro 3:10 no es la destrucción de nuestro planeta, sino la destrucción de los hombres impíos. Bueno, esto es el ejemplo que usan y siempre usarán. ¿A qué se refiere en tierra un escritor y otro? Porque es un recurso que les vale. Pero para explicar le puede valer. No para ser un general de decir, y visto esto, ya, visto este ejemplo, vistos todos. La Biblia no se contradice porque, mira, aquí se refieren a dos, y por lo tanto este caso es exactamente igual que los demás. Segunda de Pedro 3:7. Factor 5. La autoría de una acción. En Capernaum, ¿quién le pidió ayuda a Jesús? ¿El oficial del ejército o unos mensajeros? En Mateo 8, 5 y 6 leemos que el propio oficial romano acudió a Jesús, mientras que en Lucas 7:3 se dice que aquel hombre mandó a algunos ancianos de los judíos a pedirle ayuda. Lo que sucede en este caso es que el oficial fue quien decidió recurrir a Jesús,
pero en vez de ir personalmente, envió a unos mensajeros. Factor 6. La traducción. ¿Somos todos pecadores o hay cristianos que no pecan? Respecto al pecado, la Biblia enseña que todos lo heredamos del primer hombre, Adán, de modo que todos pecamos. No obstante, algunas traducciones podrían dar la impresión de contradecir dicha enseñanza al afirmar que un cristiano no comete pecado o que no pecará. Primera de Juan 3:6, Biblia Traducción Interconfesional y Nueva Traducción Viviente. Cabe señalar que en Primera de Juan 3:6, el verbo griego equivalente a pecar está expresado en tiempo presente, que en ese idioma por lo general denota una acción continua. Hay que recordar que no es lo mismo cometer errores por haber heredado el pecado, algo inevitable, que pecar de forma constante y deliberada. Eso como lo de que el cambio que han hecho ahora en su traducción de Nuevo Mundo, que esto significa vida eterna, el que sigan adquiriendo conocimiento de ti, ahora es que llegue a conocer o algo así, lo que implica una acción más continua. O sea, una traducción que aquí sí han tenido que cambiar. Al parecer, todo estaba clarísimo hace 10 años, no había que cambiar nada porque sabíamos exactamente lo que era literal y lo que no, pero sin embargo la traducción de la Biblia la hemos tenido que cambiar para que quede más claro de alguna manera, no sé. Tomando en cuenta esto, algunas traducciones bíblicas despejan toda posible contradicción, declarando de forma exacta que nadie que sigue a Cristo practica el pecado o se da al pecado. Traducción del Nuevo Mundo y Nueva Biblia Española. Es que dice, despeja toda duda posible, contradicción declarando de forma más exacta que nadie, traducción del Nuevo Mundo, toma, la nuestra y la Nueva Biblia Española, que también lo dice más o menos, pero la nuestra es la mejor, la más mejor. Factor 7. Lo que realmente enseña la Biblia. Ya estamos terminando, muchachos. ¿Es Jesús igual a Dios o inferior a Él? Jesús afirmó, yo y el Padre somos uno, pero también declaró, el Padre es mayor que yo. Juan 10:30 y 14:28. Para entender esas declaraciones, hay que averiguar bien lo que la Biblia enseña sobre Jesús y su Padre, en vez de tratar de meter con calzador una explicación que defienda la doctrina de la Trinidad. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me estás diciendo tú a mí lo de meter con calzador la doctrina de la Trinidad y no paráis de meter con calzador lo del alma, lo de la sangre, lo de la generación traslapada, lo de 1914, lo de los cumpleaños, lo de... Pero si vosotros sois los que vendéis los calzadores, si vosotros tenéis la tienda de calzadores allí en Warwick. Ay, lo que uno tiene que escuchar. La Biblia no enseña que Jesús y su Padre sean parte de una Trinidad. Más bien, muestra claramente que el Padre de Jesús, que se llama Jehová, es también el Dios a quien Jesús mismo adora. Por lo tanto, es imposible que Jesús sea igual a Dios. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando declaró, yo y el Padre somos uno? El contexto revela que se refería a la unidad de propósito con la que Él y su Padre actúan. Unos versículos más adelante encontramos estas palabras de Jesús. El Padre está en unión conmigo y yo estoy en unión con el Padre. Juan 10:38. Además, Jesús ofreció a sus discípulos la oportunidad de gozar de esa misma unidad, tal como expresó en oración a su Padre. Les he dado la gloria que me diste, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en unión con ellos y tú en unión conmigo. Juan 17, 22 y 23. Bueno, aquí evidentemente no hablan de los cambios con respecto a otras traducciones como Juan 1.1, por ejemplo, que podrían haberlo dicho, a ver cómo lo entendían los demás y cómo metían con calzador, o cómo metían con calzador verdaderamente te digo hoy estarás conmigo en el paraíso, entre otras cosas, o cómo meten con calzador la palabra Jehová y el nombre de Jehová en cientos y cientos de ocasiones
donde no viene el nombre de Jehová, a pesar de que ellos se llenan la boca diciendo que sí. Articulazo que creo que ha sido bastante divertido, porque, bueno, aquí vemos los especialistas que son metiendo con calzador y los tiquismiquis que se ponen cuando otros lo hacen de una manera quizá más civilina que ellos, que tampoco es muy fácil, pero lo hacen. Bueno, muchachos,